me parece que la ironía es interesante por lo que habilita interpretativamente, ¿no? Te permite iluminar ciertas formas de coordinación de la acción de algunos actores que si no uno vería como desvinculados, pero que además nos recuerda, tenemos un modelo de otras coordinaciones de la acción pasada. La internacional era una forma que uno tenía de referirse a la asociación de partidos políticos que en general tenían una existencia, sino una base nacional, pero que los reunía una ideología, una forma de ver el mundo, y en sus momentos más exitosos, donde fueron claramente capaces de incidir, una fuente de financiamiento, ¿no? O sea, tenían en algún momento la internacional comunista, la tercera internacional tenía el partido, y el partido tenía más plata que otros partidos semejantes porque lo bancaba la Unión Soviética, ¿no? Me da la impresión que la internacional republicana se mostró con mucha claridad en la acción en relación a la catástrofe que significó el gobierno de Macri para los intereses de establecer una política regional sólida vinculada al neoliberalismo y a los mercados, ¿no? Entonces, lo que ilumina la idea de internacional es que, por ejemplo, un personaje como Trump tiene la capacidad de incidir abiertamente, primero veladamente y después cuando incluso deciden que paga decirlo abiertamente, para que el Fondo Monetario Internacional, una de las instituciones que participa de esta coordinación de la acción internacional, financie con un volumen histórico sin precedentes a un partido en un país, porque no es a un Estado, sino un partido, porque está el horizonte electoral demasiado cerca y las posibilidades de que no continúe ese proyecto político son demasiado claras. Entonces, efectivamente, me da la impresión que ilumina una forma de coordinación de la acción, que no quiere decir que no haya autonomías, ¿no? El Partido Republicano en los Estados Unidos tiene su propia interna, o tenía su propia interna, que Trump está saldando a su favor con mucha claridad, pero los partidos de centro-derecha, de derecha, pro-mercado europeos también están dominados por ciertas tensiones, o sea que hay particularidades. El PC francés tenía su particularidad, el PC argentino tenía la suya. Me da la impresión que también ahora los republicanos de cada región tienen su particularidad, pero que son capaces de coordinar la acción y hacer circular recursos para tratar, no siempre con éxito, como también ocurrió en esas otras épocas y otras internacionales, de tener éxito en sus intereses políticos, ¿no? Sigue teniendo capacidad iluminadora la ironía, porque me parece que puede ser a la vez rebelde y una especie de oficialismo mundial, ¿no? No es imposible de pensar eso. La ambición es grande, porque la ambición es resignificar. Esta disputa siempre estuvo presente, pero resignificar el sentido del proyecto democrático de una manera radical, ¿no? Me parece que la internacional republicana se propone consolidar, avanzar la idea de que, creo que esto en una frase se puede poner así: cualquier política redistributiva puede ser catalogada de populista y por lo tanto esos dos mecanismos, catalogarla de populista y demonizar la noción de populismo, porque hacer que la noción de populismo implique otras cosas, pero solamente asociarlas con cualquier proyecto democrático en cualquier nación que intente implementar políticas redistributivas y presentarlas como inviables, y además contribuir a que en la práctica a veces resulten inviables, ¿no? Por quita de financiamiento, por ejemplo, lo que hablábamos de financiamiento masivo a un gobierno que va probablemente terminar fracasando y no ser reelegido, pero la deuda va a quedar para ese Estado, lo que va a ser mucho más difícil hacer políticas redistributivas, porque cuando tenés un Estado endeudado es más difícil tener políticas impositivas que permitan que el Estado garantice cierto acceso igualitario a los derechos básicos de la salud, de la educación, etcétera, por parte de todos sus ciudadanos. Por tanto, tiene el sentido de rebelde, de erosionar las dimensiones igualitarias del proyecto democrático, pero cuentan con recursos de orden plutocrático. En realidad utilizamos
utilizo yo la ironía de la Internacional Republicana, porque los partidos se están llamando republicanos y porque está asociado un poco a un pasado de la historia política norteamericana, donde el origen de escoger la noción de repúblico para contraponerla a la amenaza democrática supuestamente, y llamarla así, eso quedó como constituido en el discurso norteamericano y se está un poco globalizando esa idea que decirse a sí mismo republicano es de alguna manera decir no soy democrático en el sentido de más plebeyo, más igualitario, etc., más distributivo. Entonces tienen un discurso rebelde porque se rebelan contra lo que es el proyecto democrático de la modernidad, pero también lo hacen desde una posición de poder y sobre todo de recursos económicos financieros muy poderosos. Todo cambia, ¿no? Hay que ver si es el mundo de Trump y Bolsonaro, por ahora lo es. Temo que hay posibilidades de que lo siga siendo. En efecto, los presupuestos de la pregunta no son imposibles, pero no son necesarios tampoco. Pero gobernar en ese mundo también va a ser gobernar en el mundo que es Argentina, ¿no? Y Argentina, yo peco de optimismo en algunas oportunidades y por ahí de vínculos con mi propia experiencia histórica y personal y mi propia biografía. A mí me da la impresión que la Argentina tiene una democracia muy fuerte. Me da la impresión que la Argentina desde el 83 demuestra que un régimen político con una adhesión fuerte en la opinión de sus ciudadanos puede sobrellevar crisis económicas. Es claramente un desafío para cualquier determinista económico la democracia argentina, que yo no sé qué pasaría con la democracia supuestamente sólida norteamericana si durante 2 meses la gente no pudiese sacar plata de las ATM machines. O sea, creo que no hay gobierno que dure, no hay secuencia institucional que garantice estabilidad democrática. Así que me da la impresión de que va a ser difícil, por un lado, porque si es que continúan estos gobiernos, porque Bolsonaro y Trump son los representantes más radicales de la Internacional Republicana, son el ala dura de la Internacional Republicana, no son lo que ellos a veces, y eso les viene bien hacerlo, a veces presentan la lucha intestina de la Internacional Republicana entre los educados y los maleducados, entre los políticamente correctos y los políticamente correctos, como si esa fuese la única división política que hay en el mundo. Y yo creo que ahí es donde falla la izquierda democrática, porque debería haber ahora, o sea, hubo internacionales, ahora debería haber un internacional, yo la llamaría socialdemócrata, pero es un problema quizás de mi lenguaje, pero un internacional socialdemócrata que defienda la idea democrática que la Internacional Republicana está amenazando. En ese contexto hay que ver si eso no pasa. A veces hasta me da la impresión que Alberto Fernández tiene alguna idea de que por ese lado tiene que ir. Seguramente Bernie Sanders en Estados Unidos tiene claramente la idea de que por ese lado hay que ir, que no es solamente un problema nacional el que ninguno de estos candidatos está enfrentando. Pero me da la impresión que Alberto Fernández va, si es quien gobierna a partir del 10 de diciembre, tiene muchos recursos de la historia política reciente argentina. Creo que él entiende que tiene que convertirse en el presidente del régimen, es decir, del régimen nacido en el 83. Creo que no es azarosa la reivindicación, no solamente una estrategia publicitaria, la reivindicación de Alfonsín y de Néstor y determinadas políticas históricas de lo mejor de los gobiernos de Cristina, saber criticar lo que hay que criticar. Me parece que ahí está claro el camino a seguir, que está claro lo que hay que reconstituir a nivel local. Y después, bueno, no estaría malo que el mundo no sea el mundo de Trump y Bolsonaro y que otra gente haga bien sus cosas en otras latitudes.